El día de hoy estaremos analizando fasores, haremos algunos ejemplos y para que les quede un poco más claro cómo se realizan este tipo de ejercicios, ¿ok? Lo que son los fasores pues es la forma de escribir de forma compleja, en este caso una señal senoidal de voltaje, de corriente, ¿ok? Que se puede presentar en un circuito eléctrico. Ok, recuerden que dentro de lo que son fasores, pues manejamos lo que son las funciones trigonométricas, principalmente la función seno y la función coseno. Hay que tener en cuenta las siguientes conversiones al momento de estar trabajando con fasores. La primera regla para poder trabajar con los fasores es que por lo general el fasor viene una señal senoidal en función del tiempo y hay que convertir esta señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. ¿Ok? Para eso pues lo primero es que todas las señales que sean senoidales hay que convertirlas en este caso a funciones coseno. ¿Ok? ¿Cómo convertimos de un seno a un coseno? En este caso pues si nosotros tenemos el seno del ángulo, en este caso el seno de A, es igual al coseno del ángulo menos 90 grados. Si nosotros tenemos, en este caso, el coseno del ángulo, ¿cómo lo podemos transformar en función seno? Es por si nosotros necesitemos trabajar con la función seno. En este caso, al seno del ángulo le vamos a sumar 90 grados, ¿ok? Y si tuviéramos una función menos seno, en este caso, el coseno del ángulo va a ser por el ángulo coseno del ángulo A más 90 grados. Si se dan cuenta, estas dos son opuestas, ¿verdad? Aquí estoy restándole 90 grados y aquí le estoy sumando 90 grados, ¿ok? En este caso, si yo tengo una función coseno negativa, lo que yo tengo que hacer es sumarle 180 grados a lo que es el ángulo de fase. ¿Para qué? Para de esta manera trabajar con una función coseno positivo. Esa es la primera regla que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con fasores. Ahora haremos algunos ejercicios para poner en práctica pues lo que acabamos de observar aquí, el cómo convertir en este caso las funciones trigonométricas de un seno a un coseno para llegar del dominio del tiempo al dominio fasorial. Entonces, si se nos presenta esta operación, 5 por el seno de 3t más 100 grados. En este caso, si ustedes observan, aquí tenemos esta función senoidal que es una función, puede ser de voltaje o puede ser de corriente. Aquí lo importante es que yo, como la voy a pasar del dominio del tiempo al dominio fasorial, tengo que convertir en este caso la función seno a una función coseno. ¿Cómo hago esto? Acuérdense, si yo quiero pasar del seno a coseno, tengo que restarle 90 grados, en este caso al ángulo de fase. Este es el ángulo de fase que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces voy a poner 5 por el coseno de 3t. En este caso todavía la expreso en función del tiempo, porque apenas estoy realizando la conversión. Los 100 grados, que es el ángulo de fase que posee esta señal, le voy a restar 90 grados. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría 5 por el coseno de 3t. En este caso 100 menos 90 grados me quedarían 10 grados. Y ya esto lo puedo expresar en el dominio fasorial como si fuera un número complejo en su forma polar. Simplemente vamos a descartar lo que es el dominio del tiempo y me quedaría en este caso este resultado: 5 con ángulo de 10 grados. ¿Okay?
De esta manera yo puedo expresar lo que es la función seno a función coseno, ¿ok? Paso del dominio del tiempo al dominio fasorial o el dominio de la frecuencia. Muy bien, ahora haremos unos ejercicios de operaciones básicas, en este caso con números complejos. Haremos una suma para ver cómo podemos trabajar los números complejos, cómo podemos llegar realmente a un resultado real. Cuando se nos presente, por ejemplo, este caso, si nosotros tuviéramos 2 seno, en este caso de 3t más 30, y esto pues más el coseno de 4t más 45 grados, lo que tenemos que hacer aquí, antes de poder sumar estos, tenemos que convertir, acuérdense la primera regla, convertir todos los senos a funciones cosenos. Después de ahí los vamos a dejar expresados en su forma polar, y una vez que yo los tengo expresados en forma polar, recordemos que los números complejos, para poder sumarlos, tienen que estar en su forma rectangular. ¿Ok? Entonces este sería el paso número 1, ¿verdad? Analizar la ecuación, o en este caso la operación que tengo enfrente. El paso número 2 pues sería convertir todas las funciones senos a funciones cosenos. Si ya tengo funciones cosenos, esas las dejo igual, y más si son positivas las puedo dejar igual. Si son negativas tengo que volverlas positivas. ¿Ok? En este caso esta función me quedaría 2 por el coseno de 3t. Acuérdense, para pasar del seno al coseno hay que restarle 90 grados, ¿verdad? En este caso el ángulo me quedaría un ángulo negativo, ¿verdad? 30 menos 90 me quedaría menos 60 grados, más el coseno de 4t más 45 grados. ¿Ok? Aquí, como el paso número 2, pues ya tengo convertido todas las funciones seno en funciones coseno. Ya puedo expresar toda esta operación como si fuera suma de números complejos. Entonces, el paso número 3, vamos a expresar estos 2 por el ángulo de menos 60 grados. Y esto más, aquí es 1, ¿eh? Recuerden que aquí hay un 1, el cual se está multiplicando por esta función coseno. 1 por 45 grados. ¿Ok? En este caso pues ya tengo expresados estos fasores en su forma polar. Ya lo único que me resta es convertirlos a su forma rectangular. Vamos a transformarla ahora pues en su forma rectangular, ¿ok? El paso 4. Recuerden que si yo quiero convertirlo a su forma rectangular, tengo que multiplicar en este caso la magnitud del vector, o en este caso la magnitud del fasor este. Tengo que multiplicarla, si yo quiero calcular la parte real, por la función coseno, y por la parte imaginaria es por la función coseno. ¿Okay? En este caso, para este valor me quedaría lo siguiente: 2 por el coseno ¿de cuál? Del ángulo menos 60 grados. ¿Ok? Y ahora esto, y la parte imaginaria, más, en este caso, 2 por el seno de menos 60 grados. ¿Ok? Y recuerden, aquí hay que agregar la letra o el símbolo i, indicando que es la parte imaginaria del número complejo. Y esto ya lo puedo calcular. En este caso, para la parte real de este número complejo, yo tengo de resultado
2 por el coseno de menos 60. En este caso, yo lo tengo que la parte real es 1. Y la parte imaginaria voy a multiplicar 2 por el seno de menos 60. Me quedaría menos 1.73 y ok, aquí ya tengo lo que es este número complejo en su forma rectangular. Y ahora vamos a transformar este otro número complejo a su forma rectangular. Vamos a obtener sus coordenadas rectangulares para poder realizar la suma directa, ¿ok? Vamos a expresarlo todo aquí, 1 con ángulo de 45. Ahora vamos a obtener ahora vamos a transformar a su forma rectangular este número complejo para poder hacer la suma directa. En este caso, no es necesario que yo ponga el 1, simplemente con poner coseno, pues yo ya estoy entendiendo a qué se refiere. Coseno de 45 grados, en este caso, esto más el seno de 45 grados. Y recuerden agregar el símbolo y. Entonces, si calculamos eso, coseno de 45 me da como resultado para la parte real me da 0.7 y la parte imaginaria seno de 45 grados menos, aquí es más 0.7. ¿Okay? Ok, y esto tiene sentido, pues si lo quisiéramos analizar dentro del plano cartesiano, tendríamos que ambas componentes equivalen lo mismo, ¿verdad? Si lo analizáramos dentro del plano cartesiano. Okay. Ahora el siguiente paso es sumar esas componentes, las componentes reales y las componentes imaginarias, y ya una vez realizado eso, convertirlo a su forma polar. ¿Okay? Ahora pues ya escribí lo que es los dos números que habría calculado previamente en su forma rectangular y ya puedo realizar la suma. Si los pongo entre paréntesis es más que nada para multiplicarlos por el valor del signo. En este caso, pues como estos dos números yo sé que serán positivos, simplemente hago este procedimiento para recalcar lo que es la sumatoria y la multiplicación de los signos. ¿Okay? Entonces, voy a sumar la parte real, las dos partes reales las voy a sumar. En este caso, pues 1 más 0.7 me quedaría 1.7. 1.7 y las partes imaginarias las voy a sumar de igual manera. En este caso tengo esta parte imaginaria negativa menos 1.73, la voy a sumar con su parte imaginaria del otro número complejo. En este caso menos 1.73 más 0.7 me va a quedar menos 1.03. Y recuerden agregar el símbolo I indicando que es la parte imaginaria. Ahora esto pues lo convierto a su forma polar. Para transformar en su forma polar, recuerden, teorema de Pitágoras, como tengo ya las dos partes, la parte real y la parte imaginaria, y dentro del plano cartesiano, esto lo pueden analizar como si fuera un vector, como las componentes de un vector. ¿Okay? Entonces si yo quiero calcular la magnitud del vector,
voy a calcular la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado, ¿ok? 1.7 al cuadrado más, aquí pongo menos 1.03 al cuadrado. De igual manera, cuando yo eleve al cuadrado este número negativo se va a volver positivo, así que no hay problema. Podrían omitir incluso agregar el signo dentro de la operación. Entonces el resultado que me va a dar para la magnitud es, en este caso, 1.7 al cuadrado más 1.03 al cuadrado, y a todo esto le aplico la raíz cuadrada. Tengo el valor de la magnitud, (1.98). Yo lo podría redondear y esto es aproximadamente 2, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo quisiera ahora calcular el valor del ángulo para este vector o para este fasor, porque aquí se les conoce como fasores, yo tendría que aplicar una función trigonométrica la cual trabaja con la parte real y la parte imaginaria, o el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso aplicaríamos la función tangente. Tengo que la tangente del ángulo en este caso del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que en este caso es la parte imaginaria, y el cateto adyacente, que es la parte real. ¿Okay? En este caso lo voy a escribir aquí, 1.03. Recuerden agregar siempre el signo del valor numérico. ¿Okay? 1.03 entre 1.7. En este caso, como estamos buscando el valor de ese ángulo, hay que despejarlo, ¿ok? Lo dejamos así. Y la tangente, al estar aquí y al pasarlo al otro lado de la igualdad, va a hacer la operación contraria. Va entonces a pasar como una tangente inversa de esta operación. Menos 1.03 entre 1.7. Entonces, el resultado para este ángulo es menos 31.21 grados. ¿Ok? Entonces me quedaría el resultado total para lo que es este fasor. Lo puedo expresar de esta manera. En este caso 2 con ángulo de menos 31.21. Si yo quisiera saber el valor real de este ángulo o de este vector, en qué parte del diagrama o en este caso del plano cartesiano se encuentra ubicado, simplemente hay que observar las componentes y su signo. Es lo que me va a indicar en este caso el cuadrante en el cual van a pertenecer. En este caso tengo la componente real es positiva y la componente imaginaria es negativa. Van a pertenecer al cuarto cuadrante. ¿Okay? Entonces, si lo representara todo en un plano cartesiano, tendría esto así, y en este caso el vector estaría para esta dirección, el ángulo el cual va a tener es de menos 31.21 y el valor de R
el valor de R sería 2. ¿Ok? Y así podría representar yo cómo se encuentra este fasor dentro del plano cartesiano. ¿Ok? Espero que esta explicación les haya sido de su agrado y que les sea de utilidad. Nos vemos.